Bueno, para nosotros New Horizons Radio. siempre es un placer pues poder compartir en el debate de las ideas y conocer a nuestros invitados desde otra perspectiva, pero cuando ese invitado trae consigo toda una historia que puede ser contada en paralelo a los más de 40 años que el Colegio Bilingüe New Horizons pues tiene de historia en la República Dominicana, sin duda el orgullo New Horizons sale a flor de piel y es justamente lo que estamos viendo hoy en este estudio. ¿Quién no iba a decir, Paulo, que 40 años más tarde, ¿verdad? No íbamos a ver aquí. Señores, Paulo Araya Solís, experto en desarrollo de identidad y gestión reputacional, quien ha estado trabajando en toda su carrera profesional en múltiples países, muchos años de experiencia en varias áreas del saber, incluso vinculado a la gestión educativa y al tema educativo, y él pues, nos estará contando el día de hoy su historia, lo estaremos conociendo a detalle y obviamente con las cosas que han estado pasando en la tribuna local, pues tenemos que hablar de reputación, Paulo, definitivamente. Bienvenido a esta tu casa una vez más. Muchísimas gracias. Primero que todo, sí, siento que es casa, porque hablaba Fanley hace un momento de que las cosas no se hacen con pintura. Hace poco en nuestra reunión de 30 años vinimos a visitar al colegio y sí, es bellísimo, es mucho más grande, pero ese espíritu, New Horizons, esa necesidad de avanzar, de crear conocimiento, de compartir ideas, de co-crear, y hablaremos de eso un poco, se siente en cada pared como el primer día. Yo llegué al colegio sin saber mucho de inglés, así que entiendo que el inglés no hay que legislarlo, hay que practicarlo. Ahí tiró su chinita, ¿verdad? También. No, reafirmando lo claro, que, algo que como que es demasiado evidente. Como producto de eso, justamente. Yo lo que no entiendo, las Olimpiadas las están haciendo en Japón. Japón se ha dado a conocer, o se dio a conocer al mundo como el mejor imitador, como el imitador más eficiente, el más productivo en la copia. Y al final de la copia, bueno, pues pasa a lo creativo. Y tú como un gran creador y una persona que te pasas la vida en eso, y que siempre aquí en el colegio fuiste bastante intenso en esa parte, ¿no? De no mirar las cosas en un cuadro, sino de deformarlo y entonces ver qué más puede salir de allí. Háblanos un poquito de tu carrera, de lo que has hecho en la vida y sobre todo de cómo, bueno, haces un 360 y regresas otra vez a República Dominicana. Claro que sí, Fanny, un placer, de verdad. ¿Y qué te digo? Pues sí, los primeros pasos se dieron aquí, en este lugar, entendiendo un poco de que estudiar un idioma o aprender un idioma viene con una carga cultural también. Y aquí en el colegio ese tema de la multiculturalidad, de la diversidad, fue algo que no se imponía, sino que se vivía. Y eso pues lo hizo a uno ir viendo dentro de la carrera que coge cómo es su perspectiva hacia lo que quería formar. Yo salgo del colegio ya con una profesión, es muy loco, yo era buzo comercial antes de entrar al mundo de las comunicaciones. Trabajé en el Acuario Nacional, trabajé en la refinería, trabajé en el río Sama, y yo creía que iba a ser un gran marinero, un gran buzo comercial, cosa que mi madre le puso un stop y dijo, no, usted estudia. Y fue así como llegó Altos ese chabón a estudiar lo que se conoce como diseño de comunicaciones, que es un poco vincular el diseño gráfico a problemas comunicacionales. Esa búsqueda de carrera, digamos así, continué en Nueva York, en Parsons, donde me graduó como un BA de Communication Design y un minor en Design Management, que tiene que ver con los procesos de gerenciar la creatividad. Estábamos un poco antes en aquel momento de lo que se denomina hoy la economía naranja o la economía creativa, pero yo muy creativamente, al terminar Parsons, aparece una oportunidad que me lleva 3 semanas después de la graduación a vivir a Malasia, trabajando para una estación de televisión digital, la primera estación de televisión digital en el mercado de Malasia, Tailandia e Indonesia. Una consultoría de 3 meses que se convirtió en una experiencia multicultural de 3 años. Y luego de eso volví nuevamente a Nueva York. Nueva York es el tipo de ciudad en el mundo que no importa lo que hayas hecho en cualquier lado, no vale si no lo hiciste en Nueva York. Entonces se volvió a empezar de cero, habiendo tenido una gran experiencia desde los 27 a los 30 años en Asia,
pero sí con esa ya energía de saber para dónde íbamos. Empiezo a trabajar publicidad en el área específicamente de publicidad de bienes premium. Trabajé mucho tiempo para una empresa, me brincaré varias, pero hablaré de Beretta. Me acuerdo mucho de ella, porque no era que comercializaba armas, pero sí trabajaba en el negocio de las armas de fuego, y principalmente de una línea de Beretta que se llama Beretta USA, que era la competencia en aquel momento de Eddie Bauer, que era de la cultura más que todo, de la cultura de la cacería, de la outdoors, etc. Y una decisión de Beretta de ponerme en ventas militares y ventas corporativas me hace sentirme de que estaba en el negocio incorrecto, sintiéndome muy mal no de la marca jamás, una marca de 500 años, pero sintiéndome muy mal de que pudiese llegar yo a trabajar únicamente para el sector armamentista, muy directamente. Y eso me hace repensar un poco la carrera y por no coincidencias, pero sí por mucha búsqueda, empiezo a trabajar con una organización que ya conocía desde New Horizons, que es AFS, American Field Service, que es una de las organizaciones multiculturales más grandes del mundo, de intercambios académicos, pero que tiene que ver también, lo conocemos mucho por los intercambios de muchachos, pero también hacemos intercambios universitarios e intercambios de carácter profesional. Entonces, esto me catapulta a un lugar, una piscina más cómoda, llena de multiculturalidad y diversidad, y trabajé con AFS como director global de mercadeo por 9 años. Y esta fue básicamente una historia bellísima de pasar por más de 50 países del mundo, trabajando temas como la diversidad, trabajando el tema como la co-creación, trabajando temas como el aprender idiomas y la educación. Y creo que de ahí ya quedé un poco más mordido por el tema de educación exactamente, sin saber todavía un norte hacia dónde iba. Luego de terminar de trabajar con AFS, después de mucho tiempo y varios lugares en Estados Unidos, básicamente en New York y Portland, Oregon, decido volver a Latinoamérica a trabajar con una universidad, haciéndole todo el tema de rebranding, básicamente adaptando no únicamente cómo se ve la universidad, pero su sentido, su visión, su propuesta de valor. Y el valor es un tema importante actualmente. ¿Cuánto valen las cosas o cuál es el valor de las cosas? Dándole ese valor a la universidad en todos los temas de sostenibilidad, cambio climático, desarrollo de proyectos, desde un punto de vista muy multicultural, pero más enfocado en Latinoamérica ahora. Eso fue en Costa Rica, luego paso con ellos a Panamá, y para cerrar el círculo, empiezo ya a querer sumar valor desde mi propio estudio, desde mi propia consultora y desde mi empresa, en temas que tienen que ver mucho con la educación, y eso que llamamos educación 4.0 y 5.0 que viene dejando por ahí. Una cosa que se llama comunicación para el desarrollo, y es poder dar a los proyectos de desarrollo sostenible la misma capacidad comunicacional estratégica que una gran marca como Colgate o BMW o Coca-Cola, porque en realidad ellos son esos proyectos de desarrollo y programas de desarrollo donde descansa la gran capacidad de la resiliencia global, de entender qué hacer. Entonces, dejar atrás temas como la responsabilidad social y meternos en temas como la economía circular, donde no es que tenemos un porcentaje de ganancias para aportar a causas sociales, sino que estamos metidos en modelos de negocios donde lo social y lo financiero o lo económico van de la mano. Entonces, vamos enfocados hacia ahí y un poco queriendo profesar o evangelizar al gran mundo profesional de que la economía naranja, que la economía circular y que la creatividad no son en realidad únicamente para hacer bellos diseños o hermosas piezas web o de video, sino que la creatividad va en todas digámoslo así, las tareas y las profesiones del mundo. Un economista creativo puede trabajar en los momentos complejos. Hablaban ahora de la complejidad de los momentos, y la creatividad es un gran compensador de complejidad. Para entender estos momentos hay que ser muy creativo, hay que tener mucha reputación, y el hecho de que trabajo en reputación quiere decir que no es cómo te vistas o cómo pintes esa casa, sino los valores y la ética que hay detrás de esa casa. Y más vemos sociedades enteras buscando esa trazabilidad reputacional, desde un producto que tenemos, desde una papaya que se la quieren comer o lechosa que se la quieren comer en Alemania, con un barcode o un
SQ Corp podemos ver exactamente de dónde salió esa papaya. Pues todos los procesos económicos en el mundo, de economía del mundo, van hacia eso. De dónde salió aquel capital, para qué se usó este préstamo, quién se está beneficiando de estos servicios que crea el gobierno. Y en ese mismo entorno, todo el tema de las alianzas público-privadas. Es una cosa muy importante, es una manera de ver al mundo diferente. Es un campo minado porque hay alianzas público-privadas que no son tan alianzas, pero es la manera de poder juntar grandes aspectos de la vida de un país, de la vida de una región, grandes ejes económicos y enfocarlos hacia una sola cosa. Porque al final solo hay un planeta, no importa. Y entonces, ¿tú hoy en día estás trabajando con Cyberpark, más que nada? No, con el Parque Cibernético tenemos una relación desde hace mucho tiempo. Yo trabajé un tema que sí es un tema algo difícil para el país, ha sido tratar de despegar con una pista muy larga. Yo trabajé en Marca País 2 veces en el país al inicio de este tipo de proyectos. No me digas que tú tuviste con el No tuve nada que ver con este último, pero es un concepto importantísimo para un país y hay que cambiarle eso de marca país un poco y poder decir la identidad país, porque la identidad en sí tiene que ver con no únicamente cómo nos ven, sino cómo actuamos y cómo somos. Y para poder hablar de marca país, que es un tema difícil, es un tema delicado, tenemos que saber si sale un reporte del Departamento de Estado que dice A y nosotros decimos Z. O sea, tenemos que saber que hay unas prioridades globales de transparencia y canales de comunicación que no únicamente son el mejor brochure o la mejor presencia en una feria. Entonces, sí tiene que ver un tema con transparentarnos para poder vernos y que nos vean de la misma manera. Tú sabes que hay países que ciertamente esa cohesión social alrededor de una idea la han logrado, o de un principio, ni siquiera una idea, una praxis, un principio de que mira, nosotros somos de esta forma y nos vamos a vender de esta forma y la gente nos va a conocer y nos va a aceptar de esa forma. Si tú miras Costa Rica, tú eres costarricense, desde que tú llegas al aeropuerto todo es pura vida, pura vida, pura vida, y tú por donde quieres pura vida. Y yo creo que ellos hasta te hablan y te dicen eso. Entonces, hay como eso te queda, ¿no? O sea, tú te vas de allá sabiendo que es pura vida. De Costa Rica, pura vida. Tú vas a Ecuador y el sentimiento indígena está muy presente en Ecuador. Claro que sí. En todos los aspectos. Ellos mueven mucho lo autóctono, lo particular de su cultura, lo tienen muy presente. Lo mismo pasa en Perú de pronto. En Colombia hay un sentimiento también alrededor de la cultura colombiana, digamos, inclusive hasta de las telas colombianas, del qué sé yo, de la música colombiana. O sea, tú sientes cosas. En el caso dominicano no es que no es así, pero ciertamente, como le digo yo a la gente, el que viene a Santo Domingo, y aquí en Santo Domingo ahora se están creando nuevos hoteles y hay como, digamos, un impulso hacia el turismo de ciudad, a pesar de que adolecemos de muchísimas cosas, no solamente de problemas coyunturales importantes como es el tránsito y la falta de señalización, que por ejemplo sería algo vital para un turista, pero tampoco aquí tenemos ni siquiera un gran centro de convenciones. Entonces realmente es difícil vender a la ciudad de Santo Domingo como un centro para turismo de negocio y de conferencias. Y obviamente el mundo de la conferencia post-COVID va a cambiar mucho, potencialmente. Pero en la ciudad de Santo Domingo el turismo tú no lo sientes. Es cierto. Sabemos que existe porque el gobierno no deja de decírnoslo, pero no se siente. O sea, aquí tú no ves nunca el día que uno ve dos rubias caminando, uno se para y dice, ¿quiénes son estas personas? ¿De dónde vienen? Tanto así, Fanny, que de verdad es una cuestión de lo que hablabas, de esos microclimas, de esa, y así se llama en nuestro negocio, hipersegmentación de los destinos. Por ejemplo, hay gente que viene, cuando hacíamos los primeros estudios de marca país, al principio de los años 2000, que creía que Punta Cana era un país. Mucha gente cree que Samaná es un país. Sí. Entonces, tenemos esa dicotomía que en realidad lo que se puede apalancar. Esos destinos necesitan tener cada uno una proyección, una oferta, un valor agregado que tiene que hablar mucho de eso. Hablabas ahora de las grandes ciudades y en el tema de turismo 4.0, donde estamos también compartiendo valor desde lo privado. Existe el turismo de pobreza, existe el turismo rural, existe el turismo ecológico, existe el turismo fotográfico. Entonces, más y más
esas poblaciones de turistas van buscando menos un resort all inclusive, sino que quieren tener lo que denominamos experiencias, exactamente. Y esas experiencias vienen con una parte cultural, una parte gastronómica, una atención a la persona y un poder de movilizarse dentro del país. Una cuestión interesante en la cual estuvimos compartiendo valores, que las galeras, nuestras galeras en Samaná, se ha convertido en el primer destino turístico con certificación bio, con certificación ecológica, sostenible. Eso fue un logro entre la comunidad y la GIZ, Cooperación Alemana, donde de verdad, cuando hay ciertos factores que se vinculan a una búsqueda, y existe eso, hablabas del caso de Japón. Japón creó el tema de co-creación en los años 80, porque ellos empezaron a mandar a China y a otros países piezas de vehículos que querían poder hacer de una manera más barata y co-crear con esta gente. Y ese término fue evolucionando hasta lo que conocemos hoy, co-creación, que es muy diferente de la colaboración. Pues cuando tú colaboras, eres el colaborador de, y cuando tú co-creas, es que todas las ideas están juntas. Entonces, si queremos un desarrollo sostenible, si queremos un desarrollo regional que sea diverso, que sea sustentable, que tenga una economía circular, donde tanto la parte financiera como la parte social está siendo atendida, hay que co-crear, porque hay diferentes intereses. Y muchas veces cuando vemos estos acelerones, ya sea del sector privado o del sector público, lo que ha habido es falta de co-creación. Y cuando hay falta de co-creación, los modelos no están completos. Es decir, se ve en el sector energético, se ve en el sector turístico, se ve en el sector vial. Cuando no se co-crea, el problema no solamente se pone debajo de la alfombra y explota luego. Es importante entender que todas estas búsquedas de carácter, digámoslo así, de desarrollo, van ligadas a la comunicación, porque es por medio de la comunicación que esa co-creación de ideas, que ese dime, te diré para solucionar, ocurre. Entonces, entre más un país pueda aportar a sus niveles de comunicación, pues verás feminicidios bajando, verás de alguna u otra manera factores claves de la sociedad resolviéndose, no por sí solos, no es ir a comunicar y decir un eslogan perfecto, es de verdad escuchar a cuál es el sentimiento y la posibilidad de poder compensar un mundo tan complejo como el que estamos. Cuando te hablaba de si trabajo desde el parque o desde lo privado, a veces es difícil entender para quién trabajo y por qué, pues son cosas que se mezclan mucho entre clientes y digámoslo así, pedazos de la economía que uno quiere sumar valor para obtener un bien común. Claro. Y esa palabra bien común es bien importante, creo. Eso que tú señalas y obviamente haces el énfasis en la palabra comunicación y todo lo que detrás de ella pues arrastra, ¿no? Pero la comunicación que se vive hoy en día, rodeado de todo eso que tú has descrito, también viene enlazada a otra gran palabra que es la que da génesis a segmentos como nosotros, y es el tema de la educación. Totalmente. La comunicación pura y simple de transmitir lo que yo quiero decir no logra esos impactos que tú señalas en el tema de los feminicidios, de la transformación de las culturas, de las sociedades, si no es una pieza de comunicación educativa. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros evaluar en el presente lo que se está viviendo en la República Dominicana, incluso cuando tiene esos riesgos reputacionales como lo que vemos en esta semana? Es increíble, es una increíble pregunta porque hay mucha tela que cortar por ahí. Por un lado, estamos viviendo un momento global donde la educación en sí está en jaque, donde el 65% de la gente que se está educando en primaria se está educando para trabajos que todavía no existen, no se han denominado como trabajo. Exactamente. Entonces tenemos una transformación acelerada de lo que es la educación por la virtualidad, que más y más vamos a modelos donde la presencialidad o la instrucción programada son muy diferentes, son muy diversas, y en realidad nos tenemos que sentar a pensar como planeta para qué es que estamos educando. Hay una gran búsqueda de entender que estas, digámoslo así, avanzadas de modelos de 4.0 o la quinta revolución industrial que está ahí pegada al lado, tienen mucho que ver con la capacidad de un país de respuesta hacia estas cosas. Y en realidad lo vemos, por ejemplo, en el caso de Israel. Israel dedica mucho tiempo de su sistema educativo a qué es ser un israelita, no únicamente desde el punto de vista religioso, sino de esa tenacidad del pueblo israelita para con su agricultura, para con su tecnología, para con su seguridad, para con su turismo. Entonces, de alguna u otra manera, el momento se presta
para replantear un poco cuáles son los modelos educativos y por qué se están dando de esa manera. Hoy se está inaugurando una feria del Infotep en el Sanssouci y la gran pregunta ante la feria es cómo van a cambiar esas carreras técnicas del Infotep. Porque una persona que se gradúe, ya sea de soldador, ya sea de experto en servicio, de bartender, etcétera, tiene un pedazo de sí en la economía digital. Nos dice Alicia Bárcenas de la CEPAL que la gran búsqueda en Latinoamérica, la gran búsqueda global es la digitalización de la producción. ¿A qué se refieren con esto? Que cuando un grano de habichuela pasa a ser contabilizado, ya es un bien digital. No estamos hablando de la necesidad de un carrito de e-commerce, eso es siglo pasado totalmente. Estamos hablando de poder montar un país en todo lo que es la transformación digital para poder entender que cada uno de los bienes, de los esfuerzos, de las capacidades, de los sueños, hoy por hoy son contabilizables digitalmente. Automatizados también. Totalmente, y eso demuestra en sí que no puede haber esa falta de inglés, no puede haber esa falta de lo que se llaman las competencias del siglo XXI, 25th Century Skills, que básicamente es las nuevas maneras de sumar, restar, multiplicar y dividir, leer y escribir. Hoy por hoy entender lo que es el pensamiento creativo, lo que es el pensamiento crítico, lo que es el trabajo en grupo, son cosas tan importantes como lo es leer y escribir. Tenemos una brecha digital grandísima en la región, 79% de la gente que trabaja en Latinoamérica no hace trabajos digitales ni puede hacer teletrabajo, pero sí esa digitalización global cae sobre sí mismo. O sea, un productor de café especial de 86 para arriba puntos hoy en Juncalito o en Derrumbado Abajo necesita poder digitalizar ese café para poder obtener los réditos que ese café merece tener por el trabajo que fue impuesto en él. Igual nuestros tabacos, igual nuestro ron, igual nuestro chocolate, productores número 1 de cacao orgánico, pocas chocolaterías de clase mundial tenemos. Claro. O sea, creamos bienes de altísimo valor y los mandamos a que se hagan productos terminados y a cultivar valor a otras tierras. Hablemos del tema minero. Estoy metido en un par de proyectos de minería y mucho tiene que ver con la educación. Geológicamente somos un país tan diverso como lo somos biológicamente. 38 minerales hoy por hoy se exportan desde la República Dominicana. Muy pocos niños de escuela se les explica que somos un tesoro geológico. Entonces, de ahí que me parece que la educación no es imprescindible. La educación es la manera en que estas cosas pueden ir pasando. Y lamentablemente, tengo que decir, podemos ver el ejemplo de Costa Rica, que no es tan positivo como creemos. Tenemos unas reivindicaciones educativas que pasaron el año 1948. Tenemos una población que ha estado viviendo de cara a estos cambios comunicacionales, pero hoy por hoy tenemos unos índices de desempleo grandísimos. O sea que la educación tampoco es, hiciste un esfuerzo y olvídate de eso. No, es un proceso tan constante que de un momento a otro te desfasas, de un momento a otro Intel te saca una planta y 7,000 personas quedan sin trabajo. De la misma manera que te la puso y fue un logro político, de la misma manera se quita. ¿Por qué? Porque esa globalización, es decir, que es lo local, es ese mundo en que vivimos donde lo que pasa globalmente está afectando lo que afecta localmente y lo que pasa localmente afecta a esa localidad que vivimos día a día. Entonces, sí, tratados de comercio, sí, sí alianzas público-privadas, sí, innovación, palabrita del momento, sí, desarrollo, pero con educación, porque si no es el privilegio de muy pocos poder de verdad disfrutar eso. Y muy rápidamente, veo eso que dice República Dominicana brillante y alegre, ¿eso es una propuesta? Eso fue un trabajo que se hizo desde el CIRD hace mucho tiempo, en el año 2007, era para gran parte de mi trabajo en el CIRD, aparte de trabajar con todo el tema de marca país en ese momento, era entender la oferta exportable. Somos un país exportador, queremos serlo más aún, y para eso el tema de verdad poder decir lo que somos explícitamente era muy importante. Y por ejemplo, para este tema de traspasar la barrera que aparentemente es infinita en nuestro caso, de ser productores de materia prima a ser productores de productos de valor agregado. Tú ponías el ejemplo del cacao, el café, el tabaco, son ejemplos muy claros dominicanos. ¿Hay una estrategia comunicacional que pudiese lograr eso? Porque el tema educativo
definitivamente no ha sido suficiente. Incluso tú pones el ejemplo de Costa Rica, no es solamente educación lo que se requiere. Claro. Desde la perspectiva tuya, ¿qué podemos hacer para cambiar esa realidad? ¿Cómo yo puedo comunicarle a un productor, mira, no, cambia tu desafío, no entregues el cacao, trata de transformarlo? Mira, lo lindo de esto, Fanny, es que decía Gandhi que el cambio empieza por uno mismo, ¿no? Uh-huh. Y no es que no hayan ejemplos claros en el país. Por ejemplo, tenemos en este caso del chocolate, tenemos las mujeres de Chocal en Altamira, las cuales tuvieron un proyecto donde vinieron expertos chocolateros a formarlas y hoy por hoy son una empresa sustentable con sus propias plantaciones de cacao haciendo producto terminado en la República Dominicana. ¿Dónde está? O por ejemplo, tenemos la gran trayectoria tabacalera dominicana, donde básicamente le robamos lo candy a Cuba. En un momento dado de que Cuba, por sus dificultades de conectividad y de inversión, no pudo hacer las inversiones y las transiciones tecnológicas que nosotros tenemos. Tenemos también el caso del ron dominicano. Es un producto más que marca país, es toda una leyenda en sí mismo. Entonces, ¿qué te digo? Tenemos los diamantes, pero hay que pulirlos. Y una mina de diamantes tiene mucho trabajo. A lo que me refiero es, tiene que haber una decisión de carácter política, de carácter financiera, de carácter país, de dar más inversión a este tipo de cosas, de dar más atención a este tipo de cosas, para pasar de ser hermosos ejemplos en una memoria del beat, que es uno de mis clientes, o hermosos ejemplos de qué se hizo con el dinero del USAID, a ser una tendencia en un país. ¿Se puede lograr? Mira Taiwán. Ajá. Se puede lograr, mira Singapur. Se puede lograr, claro que se puede lograr, los Balcanes. Entonces tiene que haber un momento de, digámoslo así, de aceptar que la realidad tiene que cambiar. Ese cambio no es un cambio meramente de carácter cosmético y es muy difícil de hacerlo cuando no tenemos continuidad de Estado. Es muy difícil hacerlo cuando no tenemos de ninguna manera una posibilidad de que los privados sientan una responsabilidad a mantener sus industrias innovando, a poder generar recursos de maneras diferentes, y cuando tenemos gobiernos que simple y sencillamente queremos cambiar cada 4 años las venas de un país, y así es muy difícil. Pero soy del grupo de gente que trabaja en esos temas y que creo que las cosas difíciles como aprender a hablar en inglés se logran. Eso es así. Tú eres un vivo ejemplo de eso. Bueno, Pablo, de verdad que ha sido todo un placer esta conversación, sí. Definitivamente. Y sobre todo nos quedamos con ese mensaje de cómo la responsabilidad es particular, desde el individuo, desde las empresas, las comunidades, porque si se lo dejamos todo al Estado, entonces, como bien dices, cada 4 años el sistema de prioridades puede cambiar y al final de cuentas nos vamos todos por el derricadero con todos los esfuerzos que hemos hecho. Muchísimas gracias. Un placer. Por haber vuelto a tu casa. Y bueno, aquí están las puertas abiertas para seguir hablando de este y otros temas tan especializados y tan oportunos, ¿no? Así es. Siéntete que puedes regresar acá a traer todos tus proyectos y también a reunirte con los alumnos para que ellos vean en ti un vivo ejemplo. Claro. Y saludo a doña Clarita, obviamente. Excelente. A don Gerardo. Así lo haré.